Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hablar de competitividad en ocasiones se siente como un concepto lejano y distante, que le corresponde al Estado y a las empresas sacarlo adelante. Sin embargo, va más allá y es fundamental entender su relevancia e impacto y por qué es clave en el desarrollo del país. Para entenderlo, mirar cómo impactó la pandemia a la competitividad del país y cuál es la agenda que viene para ser un país más competitivo, nos acompaña hoy la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad y quien ha tenido una importante carrera en el sector público, como viceministra de Hacienda y más recientemente como codirectora del Banco de la República. Doctora Ana Fernanda, bienvenida, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a todos quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Doctora Ana Fernanda, ayúdenos a entender un poco para tratar de socializar conceptos que a veces uno los ve muy distantes para el común de la gente. ¿Qué es la competitividad? ¿Por qué es importante en los países? Pues hay dos términos que voy a introducir de una vez, que son la competitividad y la productividad. Porque la competitividad es aquella capacidad que tenemos los países, también podríamos predicarlo de las empresas y también podemos predicarlo de las personas, de salir y producir los bienes o servicios a los que nos dediquemos de manera eficiente, de tal manera que seamos justamente competitivos, que podamos estar en la competencia con otras empresas, con otros países y que nosotros podamos destacarnos. Y en consecuencia, esa competitividad depende mucho de qué tan productivos seamos, es decir, de cuánto producimos de aquello que sea que produzcamos, nuestro trabajo, nuestros productos, nuestros servicios, dado el esfuerzo que involucramos en ello. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos que combatir es que los colombianos somos en realidad muy trabajadores, trabajamos muchísimas horas. Pero si trabajamos muchísimas horas y el resultado en producto es el mismo que el que otras personas logran con menos horas de trabajo, pues nosotros no estamos siendo tan productivos y en consecuencia no vamos a ser tan competitivos porque resultamos más costosos cuando nos comparamos con otros países, por ejemplo. Y debajo de ese concepto de competitividad, pues hay un sinfín de elementos que tienen que confluir para que podamos hacer ese proceso de producción de bienes y de servicios de manera eficiente para competir con el resto del mundo. En ese contexto, ¿qué tan profunda fue la cicatriz que nos dejó la pandemia en materia de competitividad? Pues, Carlos, la verdad yo creo que un primer elemento que tenemos que atender es que a veces creo que pensamos que nos desenfocamos de ciertos temas de largo plazo para atender la crisis de la pandemia. Pero lo cierto es que si no hubiésemos atendido la crisis de la pandemia, no tendríamos largo plazo. Entonces, yo no creo que tengamos unas cicatrices por la crisis de la pandemia en el sentido en que nos hubiésemos desenfocado. Teníamos que atender unas circunstancias graves, emergentes y críticas para precisamente poder llegar a hoy y sí, claro, enfocarnos en algunos otros temas que ya requieren menos urgencia y que retoman un poco su importancia de largo plazo. En ciertos ítems, pues vamos a sufrir consecuencias de lo que vino con la pandemia y mi preocupación más grande y la que quisimos resaltar en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad del 2021 es en términos de las personas, del talento humano. Al final del día, todos los demás factores, la tecnología, la inversión en temas digitales, en fin, la infraestructura, esas cosas se pueden construir con el tiempo, las podemos recuperar. Pero lo que le ocurre a las personas, al talento humano, lo llamamos el capital humano en economía, pero eso no quiere decir nada distinto a la forma en que las personas nos formamos. Sí se vieron muy afectadas, todavía tenemos una gran cantidad de niños por fuera de la presencialidad, otros niños los tenemos en alternancia y muchos de estos niños y niñas han sufrido pérdidas de aprendizaje y eso lo que nos deja es un vacío en la forma en que vamos construyendo ese talento que es precisamente el que sustenta cómo se va a comportar Colombia varios años adelante en el futuro. Digamos, me parece muy importante el punto de el tema del largo plazo versus el corto plazo y la
presencia de la pandemia en el país. ¿Qué destacaría usted de las decisiones que nos ayudaron en materia de competitividad en medio de la pandemia para no perder el impulso o para que no nos golpeara tanto? ¿Cuáles de esas deberían mantenerse? ¿Usted qué destacaría un poco de ese ejercicio que nos tocó en la pandemia como país? Pues yo creo que una de las primeras cosas que quiero destacar es nuestra relación con los temas digitales. Yo no sé, Carlos, si a usted le pasaba lo mismo, pero yo siento que en los temas digitales había una gran desconfianza. Las personas a la hora de pagar, bien fuera por internet o en sus dispositivos móviles, hacer una orden, etcétera, pues muchas veces tenían desconfianza. En algunos casos uno decía, ¿y por qué no lo pide? No, a mí eso de poner los datos. Pero llegó la pandemia, nos encerraron y sencillamente no teníamos alternativa. No teníamos alternativa que ordenar. En los casos más afortunados en los que nos podíamos dar el lujo de poder quedarnos en la casa cuidándonos, digámoslo así. Pero eso avanzó muchísimo. Los niveles de inclusión financiera, de comercio electrónico, de pagos digitales, la provisión de telemedicina, por ejemplo. Y yo creo que uno podría decir, pero claro, todos acudimos a estos temas en pandemia, pero eso se va a replegar después de que salgamos de ella. Mi apuesta es que no, porque el salto grande que dimos fue un salto que se requería en confianza. Y esa confianza ya no se va a perder porque ya la mayoría de los colombianos se dieron cuenta que pueden hacer este tipo de transacciones, que pueden acceder a una gran cantidad de servicios que antes no se imaginaban a través de estos medios digitales. Y yo creo que, por ejemplo, ese es un aspecto en el que el país avanzó mucho. Los datos de inclusión financiera, más allá del tema de acceso en el uso de canales digitales, son realmente esperanzadores porque eso tiene una gran potencia para otros aspectos de la vida de las personas. Entonces, yo creo que lo que aprendimos a hacer en remoto, incluyendo también las grandes ventajas que obtuvimos de aprender que hay cosas que podemos hacer en la virtualidad, va a ser una ganancia con la que ya nos quedamos para el resto de la historia y que en esa medida pues fue un elemento positivo que vamos a haber sacado de esta crisis que pues sin lugar a dudas ha sido muy compleja de vivir. Doctora Ana Fernanda, así como estás destacando algunos temas, particularmente el tema de tecnología, ¿qué nos faltó? ¿En qué quedamos debiendo? Pues evidentemente cuando nosotros miramos dónde estuvieron como los dolores concentrados, parte de lo que yo veo es que a uno de alguna forma se le nota donde ha hecho menos las tareas. Donde hemos hecho más las tareas, por ejemplo, en los aspectos macroeconómicos y financieros, pues yo creo que es destacable que este fue un episodio muy complejo en el que el mundo financiero no fue parte de nuestras preocupaciones. Y quiero destacarlo porque es que en el pasado, cada vez que el país entraba en algún tipo de problemática importante, terminábamos o arrancábamos con una crisis financiera. Este no fue el caso. También quiero destacar que el país pudo mantener su capacidad de financiarse durante todo este tiempo, es decir, en términos macroeconómicos había una gran tarea que se hizo, yo creo que sobre todo con los aprendizajes de la crisis de finales de los 90. Pero en el mercado laboral, en términos de la capacidad que tenemos de generación de empleo formal, pues vemos también las consecuencias. El número de empleos perdidos, que a pesar de que muchos de ellos hoy ya los vemos recuperados, pues hay una caída notoria en la calidad de ese empleo. Ha habido una recuperación más acelerada de lo que llamamos el empleo no asalariado, que es empleo informal, y en consecuencia, a pesar de que los números puedan verse similares a lo que teníamos antes de la pandemia, pues sin lugar a dudas no estamos hablando del mismo tipo de empleo que teníamos antes, ni del que quisiéramos tener, es decir, porque es que antes de la pandemia ya teníamos problemas de informalidad, entonces por eso de alguna manera digo, esa era nuestra tarea pendiente y sigue siendo nuestra tarea pendiente hoy. Y cuando viene el embate de la pandemia es donde más duro nos vemos golpeados. Esas dos reflexiones son muy importantes. Sin duda esta no es una crisis financiera, hay una crisis económica que se genera pues por el tema de salud y porque nos guardaron y hubo restricciones, pero hoy hay mucha liquidez en los mercados y lo estamos viendo que se están irrigando. Y en el tema laboral coincido perfectamente. Crecíamos al 3.3 en el 2019 y ya estábamos en doble dígito. Era un tema más estructural que coyuntural de lo que estamos viviendo ahí.
En algunos indicadores, doctora Ana Fernanda, que presentaron ustedes en el Informe Nacional de Competitividad hace unas semanas, en un poco menos de la mitad de cerca de 44 ítems, a Colombia le va relativamente bien, pero hay otros, como dicen los muchachos de hoy en día, en donde nos rajamos, no nos fue tan bien. ¿Qué resaltaría de esos indicadores, tanto en los que nos va bien como en los que no nos va tan bien? Pues yo creo que lo primero es decir que también tenemos que reconocernos en que en muchas cosas ha habido un avance importante en el país. El problema quizás es que en el tema de competitividad no solamente importa lo que hacemos nosotros, importa lo que hacen nuestros pares. Entonces, muchos de los avances con los que nosotros hoy contamos y nos beneficiamos, pues también se han hecho a la par en la región o en países con los que típicamente nos comparamos, y eso hace que cuando nos miramos en relación con otros, pues nos cuesta todavía sacar adelante nuestra cabeza. Hay algunos temas en los que yo creo que es importante y se han mencionado mucho a lo largo de la pandemia, pero que es bueno resaltar. Cobertura en salud. En cobertura de salud, este país realmente rankea por encima de casi cualquier par comparable. Lo mismo en el gasto de bolsillo que tenemos que incurrir los colombianos para poder tener acceso a esos servicios de salud. Sí, hay consideraciones de calidad, por ejemplo, para hacer justamente ese ejercicio suyo de en qué nos va mejor y en qué no nos va tan bien, en los que tenemos todavía un trecho por recorrer. Pero lo cierto es que esa cobertura que se acerca mucho al 100% nos distingue de muchos otros países en los que ni siquiera hay esa provisión, entonces pues ni siquiera se puede empezar a hablar de calidad. Cuando miramos un poco otros indicadores en los que yo creo que, repito, voy a repetirme mucho en el tema de talento humano, de educación, porque ahí vemos un problema que además nos afecta hoy, pero sobre todo, quizás como mencionábamos hace un segundo, nos va a afectar en el futuro. Tenemos problemas en la calidad de la educación, tenemos problemas en la pertinencia de esa educación. Entonces, no solamente, como decías hace un segundo, hemos tenido un problema estructural en términos de empleo formal y en general de capacidad de generación de empleo, sino que en muchos casos nos encontramos que sí hay provisión, hay demanda de empleo, hay empresas que están buscando personas y no encuentran la formación que requieren. En una encuesta que presentamos justamente en esos indicadores que usted menciona, el 70% de las empresas manifiestan haber buscado algún tipo de talento y no haber encontrado una persona que tuviera la formación pertinente. Entonces, en esos temas de educación y de educación para el trabajo, que empata luego justamente con esta otra preocupación de las reglas de la formalidad laboral en Colombia, pues ahí tenemos una tarea que hacer y esa es una tarea muy transversal. Hay una gran preocupación y digamos, cuando uno habla de dónde pueden estar esas brechas más grandes y más importantes, Colombia había venido haciendo una tarea muy significativa en materia de llevar más población a la clase media, obviamente entre los vulnerables y la clase media, pero había un gran crecimiento allí. Sin embargo, muchas de esas expectativas de la gente que llegó a la clase media, pues no se están cumpliendo o no se estaban cumpliendo y obviamente ahí genera pues una tensión social alrededor de lo que está pasando. Precisamente en temas de tensiones sociales, doctora Ana Fernanda, se ha hablado mucho de la posibilidad de desarrollar un nuevo contrato social, del que pues, se menciona, se habla. ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo que sería o de lo que debe ser ese nuevo contrato social para cumplir como esas expectativas de la gente que ha logrado? Todos queremos ser mejores, tener un mejor empleo, tener más acceso a educación, tener acceso a una pensión, que nuestros hijos estén en instituciones de calidad educativa muy alta. ¿Cómo logramos cumplir esas expectativas? Yo creo, y voy a pasar a un plano en el que quizás le voy a sonar un poco romántica, pero la verdad es que yo no veo muchas alternativas a unas reflexiones que tienen que venir de algún sitio un poco más filosófico que pragmático, llamémoslo así, y es que nosotros en general tenemos una tendencia, y cuando digo nosotros me refiero a los colombianos, no estoy segura si no somos un conjunto más amplio de personas, en las que estamos constantemente pensando en qué requiero de afuera para que mi vida sea mejor. Y con esto no estoy para nada incurriendo en el discurso de que es que las personas que, por ejemplo, están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, pues es que no trabajan. No, en absoluto. En Colombia tenemos un problema de desigualdad de oportunidades
muy brutal. Y precisamente parte de lo que yo creo que tenemos que hacer en este momento es imaginarnos esa vida del otro. Imaginarnos esa vida del otro y lo que en consecuencia requiere cambiar en el contrato social para que construyamos una sociedad más incluyente. Nosotros hemos construido una sociedad en la que tenemos un conjunto de personas que están precisamente en esa formalidad de la que tanto le he hablado y le voy a seguir hablando porque es un gran dolor de cabeza en términos de competitividad para Colombia. Pero resulta que por fuera de ese cerco de la formalidad caemos en unos abismos, digamos, de precariedad profundos. Pero en ese cerco de la formalidad no solamente están los grandes empresarios, no están las personas ricas, no están las personas que tuvieron una herencia de su familia solamente. Resulta que en Colombia esa inequidad se da incluso de la persona que está trabajando en un empleo formal y es asalariada versus esta otra persona que está acá afuera y que no logra conseguir un empleo formal y que cuando podrían contratarla, resulta que el sistema le dice, yo sí necesito mano de obra, pero es que si lo contrato a usted tengo que contratarlo con todas las prestaciones, tengo unas inflexibilidades, luego si me va mal en esta idea que tengo, yo no puedo despedirlo. Entonces, de alguna manera, hay una parte de la población a la que dejamos por fuera. En si quiere llamarlo el nuevo contrato social, no, realmente pues podemos llamarlo como queramos, pero nosotros vamos a la velocidad, como país, como sociedad, vamos a la velocidad del que está allá afuera, en ese sistema informal. No solamente esa productividad que perdemos porque estas personas no tienen esos espacios, nos cuesta a todos. Entonces, de alguna manera tenemos que decir, bueno, hay unos esfuerzos distintos a los que veníamos haciendo, que han sido muchos. Y yo creo que parte de la dificultad es que todos decimos, bueno, pero si yo me he esforzado, si hemos trabajado, si hemos construido la empresa, si las instituciones, si como funcionarios públicos hicimos todo esto, sí, pero no fue suficiente o no fue lo adecuado. Y en esa medida tenemos que repensar las cosas que hacemos, volver a la mesa de trabajo. ¿Por qué no somos capaces de plantear o tramitar más bien las reformas? Y eso implica que tenemos que cambiar la forma en que nos comunicamos. Parte de lo que vivimos este año, yo no sé si usted estará de acuerdo, pero refleja en buena medida cómo algunas propuestas de políticas públicas que eran beneficiosas para estas personas que están en esa informalidad y en esa vulnerabilidad, terminaron siendo rechazadas por todos. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo fue que no nos comunicamos? ¿Cómo fue que no emprendimos este esfuerzo para que se entendiera que es un esfuerzo conjunto? Por lo que tú dices, porque en últimas todos queremos lo mismo, pero de alguna manera pasamos tanto tiempo pensando en aquello que nos diferencia que no logramos construir un propósito común. Y en eso yo sí siento que tenemos que cambiar todos, porque si nosotros en Colombia seguimos construyendo historias de antagonismo, lo único que vamos a lograr es quedarnos cada vez más rezagados frente a un resto del mundo que con esta transformación digital cada vez da pasos que son más, digámoslo, discretos. Cada vez esos pasos son más parecidos a saltos que a pasos breves. Y nosotros tenemos que participar de esta historia de progreso porque además es lo que le debemos a toda la sociedad. Ok. Arrancó con un tema que venía para preguntarle, es el tema de las reformas. Porque sin duda hemos venido hablando de muchas reformas durante muchos años y no ha sido posible avanzar en ellas, de pronto porque el tema de gobernabilidad no ha sido sencillo, no hay un momento adecuado. ¿Cómo abordar reformas como la pensional o la laboral que usted estaba mencionando o una estructural en materia tributaria en un momento tan complejo como este de polarización política, de tensión social en medio de una pandemia y cómo lograr ese consenso para poder desarrollar las reformas? Ya hablo de consenso y no de unanimismo. Sí, mi cerebro estaba justamente prendiendo alarmas porque lo cierto es que lo más probable es que no logremos estar todos de acuerdo, porque esas cosas no pasan y menos pasan con temas en los que las personas nos hemos llenado de capas y capas y capas de prejuicios, de ideas que no sabemos muy bien de dónde venían, pero nosotros las guardamos, las almacenamos y ya no queremos que se muevan, y de emociones que acompañan todas estas cosas. Y yo creo que parte de lo que tenemos que aprender de justamente lo que hemos vivido a lo largo de este año en particular, es que el diálogo que sostenemos con las personas que son ese sustento de la democracia tiene que cambiar.
Lo primero es que tenemos que entender que sí, tenemos que apelar a las emociones. Porque yo estoy convencida de que si nosotros le hubiésemos preguntado a una persona en la mitad de su rabia y de su agobio por qué, dónde estaba la razón, digámoslo, concreta, objetiva, era difícil de encontrarla porque lo que esa persona estaba manifestando era una gran frustración e insatisfacción. No siempre sabemos los seres humanos por qué estamos en esa frustración e insatisfacción, pero entonces el liderazgo requiere que nos comuniquemos con esas emociones, que hagamos muchísima más comunicación. Yo creo que nosotros, de alguna forma, mi forma coloquial de decirlo es que cuando ambientamos las reformas, lo ambientamos pues en un salón de un club e incluso en un salón de una universidad, pero es que en ese salón de esa universidad no están los 2 millones y algo de jóvenes que no están estudiando y no están trabajando. En ese salón de universidad no están la tasa de deserción estudiantil, sobre todo aquellos que perdemos en educación media, que son esos 2 últimos años escolares. En ese salón no están las personas que dejaron incluso de buscar trabajo porque no lo encontraban y pasaron a lo que se denomina la inactividad. Y mucho menos van a estar los informales que están tratando de trabajar no sé cuántas horas al día para ganar apenas su sustento de vida. Tenemos que cambiar las dinámicas de comunicación y yo creo que esa es una responsabilidad de todos. Y es una responsabilidad en la cual además requerimos que en lugar de construir disenso, ruido, es que va a haber un cambio en las reglas laborales. ¿Qué dice el titular? Precarización laboral. Eso es construir sobre una idea nociva en lugar de construir sobre la idea de que necesitamos abrir espacio para los que están por fuera. Entonces, yo creo que nos convoca a todos cambiar la forma en que nos comunicamos unos con los otros y yo les repito, esa responsabilidad pasa por cada uno de nosotros. Si yo tengo la oportunidad de hablar con alguien y decirle, venga, ¿usted por qué es que esto le parece tan malo y por qué no hacemos esta reflexión? Sin ninguna condescendencia, no porque yo tenga razón, sino porque necesito oír cuáles son los contraargumentos, tratar de movernos todos hacia un sitio en el que quepamos esa Colombia formal, pero que le abramos las puertas a esta otra Colombia que está realmente luchando para mantenerse a flote. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En esa Colombia formal hay gente que tiene una vida muy difícil y muy dura, pero esa vida tiene, con todo y sus dificultades, unas seguridades que no tienen toda este pedazo de la gente que, como usted bien lo decía, pues además pasó a condiciones de pobreza a lo largo del 2020 y tenemos que ya ahora no solamente trabajar con lo que nos faltaba, sino recuperar un montón de cosas perdidas en este embate de la pandemia. ¿Cómo abordar las reformas de lo clave, de lo importante en medio de este tema electoral? Es decir, el próximo gobierno sin duda alguna va a tener que abordar estos temas, pero eso lo venimos diciendo cada 4 años desde hace como 20, en donde este gobierno tiene que abordar, y tal vez la única reforma que ha sido muy consecutiva ha sido la tributaria, pues porque las afugias fiscales pues no dan espera, pero no hay una reforma estructural tributaria, y cuando la tuvimos en la mano hace unos meses, pues decidimos que no era el momento. ¿Cómo abordar esas discusiones en medio de esta situación tan compleja y hacia dónde deberían ir esas discusiones, por ejemplo, en materia pensional o en materia laboral, que es tan sensible hoy en día? Pues lo primero es que no voy a cometer yo la arrogancia de decirle que yo tengo la solución cuando, como usted lo está diciendo claramente, hemos estado en esa discusión por años, amén. Entonces, pues si yo supiera, le prometo que yo le habría contado a alguien. Pero sí creo que, por ejemplo, hay cosas que me resonaron y la verdad es que las acabo de pensar. Decías que la reforma tributaria, que lo que hemos hecho es una reforma cada cierto tiempo y ha funcionado. Cuando nosotros miramos la estructura tributaria, ha habido un par de momentos en los que hemos tenido que retroceder en temas clave de la estructura. Pero en términos generales nos hemos movido hacia adelante. Yo no sé si, Carlos, en el colegio jugaban un juego que cuando el profesor se volteaba lo invadía uno con los pupitres. De alguna manera esa forma en la que vamos haciendo reformas funciona. Y quizás de pronto valdría la pena sencillamente ir haciendo cosas más concretas, más pequeñas, pero que funcionen.
que nos saquen de este discurso de controversia y de antagonismo que, repito, cultiva sobre aquellas cosas en las que podemos pensar distinto y no sobre aquellas cosas en las cuales en realidad queremos lo mismo. Cuando uno mira, por ejemplo, el tema tributario, fíjese que en términos de tratar de formalizar a más pequeñas empresas, que en el caso colombiano son muy grandes, el número ese es el tejido empresarial colombiano, no en volumen, pero sí en cantidad. Pues pasamos del monotributo al simple, a un simple más ambicioso. Esas cosas se nos olvidan, pero eso ha ido haciendo, progresando en cada una de las reformas que discutimos, ha ido tejiendo y construyendo sobre lo construido. Cuando miramos el régimen de personas naturales, hemos ido limpiándonos de unas exenciones que eran terriblemente regresivas porque favorecían a las personas que tenían mayores ingresos por su diseño. Se han ido sacando paulatinamente del estatuto tributario. Pero yo creo que lo que sí no podemos es, digámoslo así, entregarnos. Y lastimosamente, a mí la única idea no muy original, como se va a dar cuenta que tengo, es se requiere liderazgo. Y el liderazgo implica que uno a veces tiene que quedar mal. Tiene que salir a decir que las cosas no están bien. En ningún momento va a ser bueno para una reforma tributaria, ni para una pensional, ni para una laboral. Nunca. Lo que pasa es que hay unos que parecen ser peores, pero uno solo supo que era el peor después. Entonces yo sí creo que de alguna manera como sociedad tenemos que de alguna forma decir, no va a haber un buen momento, tenemos que hacerlo ya y eso tiene que venir rodeado de un liderazgo en el cual a esas propuestas que no todas serán perfectas, todas las personas tenemos que rodearlas. Si cuando sale la propuesta empezamos, no, pero es que ya ahí la empezamos a erosionar. Porque claramente ninguna va a ser perfecta y todas son un pequeño ajuste de tratar de acomodar momentos y situaciones. Pero sí tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en darnos cuenta que en esos temas, en el tributario, en el pensional y en el laboral, cada tarea que no hacemos va a resultar en un drama de vulnerabilidad humana más profundo cuando vengan los embates, y creo que si algo deberíamos haber aprendido como humanidad es que siempre van a venir. No nos imaginábamos que vinieran en forma de pandemia, lo más probable es que ahora sean más recurrentes. Si no son pandemias, entonces vamos a ver al cambio climático jugándonos pasadas que solamente veíamos en películas de ciencia ficción. Entonces tendríamos que ser conscientes que si no construimos esas plataformas, vamos a ser cada vez más vulnerables y un dato, y perdónenme que me he extendido, cuando miramos nosotros las gráficas de cómo se comportan los países, aquellos países que son más competitivos, que tienen justamente estas estructuras donde se han hecho mejores mercados laborales, mejores estructuras tributarias, mejores sistemas pensionales, esos países más competitivos fueron quienes mejor pudieron apoyar a su población vulnerable cuando vino la crisis. Lo que tenemos es que saltar esa brecha en la que de alguna manera las personas en su vulnerabilidad sienten que están tratando de dañarlas. Tenemos que recuperar la confianza de que esa construcción de política pública es en su favor y no en su contra. Pero esa no es solamente una responsabilidad de quien hace la política pública, es una responsabilidad de todos los que participamos en la sociedad. Ok, muy bien. Ustedes en el informe plantean una agenda hacia el futuro, además del tema de las reformas. Y hay tres aspectos realmente que para mí son muy importantes. Uno que hemos venido hablando de la educación, otro del acceso a la tecnología y otro de competencia en el mercado de la economía, de desarrollo económico de las empresas. ¿Cómo está viendo cada uno de ellos y cuál es su apuesta hacia el futuro, tanto en educación como en acceso a la tecnología como en competencia? Pues en educación yo creo que la verdad es que lo pusimos allá de primero. Nosotros llamamos ese primer bloque de propuestas o de trabajos que tenemos que hacer en conjunto como aquel para recuperar la esperanza. Un poco en la misma línea de lo que le mencionaba al inicio de esta charla, y es que hay cosas que si no garantizamos hoy, pues no vamos a poder transitar hacia el futuro. Y nosotros no podemos dejar a una cantidad de personas jóvenes que en este momento no tienen
cómo ni estudiar ni trabajar, no tienen esperanza y eso destruye todo, eso destruye el capital humano completamente, porque una persona desesperanzada, si quiere, y lo voy a poner en esa medida para que nos demos cuenta, pues cómo va a ser productivo. Entonces tenemos que recuperar lo que hemos perdido en términos de educación, tenemos que salir a buscar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que hoy no están en educación presencial y tenemos sí que ir a buscarlas. Es que eso sería costosísimo. Costosísimo sería dejar a todos estos millones de personas jóvenes salirse del sistema educativo, porque ¿con quién es que vamos a producir en 30 años entonces? Tenemos que recuperar las cosas perdidas, la capacidad de aprendizaje que se perdió durante este tiempo. En eso no estamos solos, esa capacidad se perdió en Colombia y se perdió en el resto del mundo. Podemos aprender de lo que están haciendo otros países. Tenemos que dar atención preescolar universal, porque en ese caso no solamente estamos afectando a los chiquitos, estamos afectando a sus madres, que en consecuencia no pueden participar de la fuerza laboral, y que cuando vemos eso cómo se disfrazan las estadísticas, ni siquiera aparecen desempleo, porque aparecen en los que no están buscando empleo, aparecen en los que no forman parte de la tasa de participación. Entonces, en educación tenemos un reto fundamental por ahora de recuperar todas estas personas que se nos salieron del sistema educativo. Y nosotros construimos mucho sobre la idea de la educación pertinente para el trabajo, el Marco Nacional de Cualificaciones, acercar aquellas cosas que las empresas buscan con estos, cuando digo estos muchachos, estoy hablando de estos muchachos que apenas están terminando su colegio. Porque estos muchachos tienen que, de alguna manera digo yo, y perdónenme, lo voy a poner en términos de un ejemplo informal, es como cuando necesitamos una cartelera para que la información de, miren, si se forman en este tipo de cosas, que muchas son tecnológicas, pero no solo son tecnológicas, la senda de vida que van a poder tener es completamente distinta a si siguen este otro camino. Esa información tiene que fluir y esa es una apuesta grande en la que nosotros allí estamos enfatizando. Estas no son ideas nuevas tampoco, pero tenemos que seguir trabajando en ellas. Y en el segundo tema que mencionabas, que es en el de la competencia, necesitamos mercados más profundos. Nosotros somos muy dados a tener unos tejidos regulatorios complejos que están puestos para proteger al consumidor, pero que cuando nosotros tenemos unas capacidades limitadas de actuar del Estado, en lo que acaban resultando es unos estándares que son tan altos que este productor o microempresa informal no logra cumplirlos. Pero tampoco desaparece, porque en este país en el que todavía tenemos mucha pobreza, va a haber un consumidor al que le puedan vender sus bienes y sus servicios. Entonces quizás vale la pena bajar esas barreras de la formalidad, bajar esos estándares, porque es que ese producto que no cumplió con los estándares no es que haya salido del mercado, está allí, lo que pasa es que se está vendiendo a precio más barato y lo está consumiendo algún consumidor, o sea que al final del día, el propósito ese de protegernos no lo estamos cumpliendo y sería más útil tener esta confluencia de competencia de actores formales que puedan crecer, prosperar, dejar de ser micronegocios. Y aquellos que no lo logren, pues que digan, bueno, yo fracasé con esta idea y salgo. Y me voy a trabajar con el otro que sí lo logró o trabajo en una nueva idea. Pero nosotros creamos un ambiente empresarial en el que muchas microempresas se quedan en ese estado y no son capaces de dar el salto a la formalidad, pero tampoco desaparecen. Y eso va en detrimento de esas personas, porque esas personas no logran de verdad tener ese ciclo virtuoso de ir logrando esa movilidad social para ellos y sobre todo para las generaciones futuras que todos deseamos. Y en materia de tecnología, de acceso a la tecnología, ¿cómo están viendo ustedes un poco si la brecha se está ampliando o si realmente vamos en el camino correcto? Pues digamos, vamos en el camino correcto cuando nosotros miramos qué ocurrió en términos de suscripciones a Internet, por ejemplo, de banda ancha, para darle un ejemplo. Esto ha crecido sin pausa en Colombia. Y si miramos el último año, vemos como la curva aumenta la pendiente. Sin lugar a dudas, eso ha ocurrido. Pero cuando nos comparamos con otros países en términos de cómo vamos en penetración a Internet de banda ancha, tanto en fijo como en móvil, nosotros estamos abajo en la región, por debajo del promedio latinoamericano,
Entonces, en un mundo en el que ya aprendimos, esa conectividad digital puede ser en este momento casi que más importante que la misma física, porque en muchos casos nos permitió estar aquí y allá, digámoslo así. Este es un esfuerzo en el que tenemos que seguir trabajando. Las brechas regionales son gigantescas. No solamente cuando hablamos de la brecha regional que puede haber entre Bogotá y una ciudad intermedia, sino dentro de los mismos departamentos, dentro de unas zonas más cercanas a las ciudades más importantes y otras. Entonces, esa brecha de conectividad tenemos que cerrarla. Tenemos que ver cómo es que logramos que tengamos más, un acceso más amplio y parejo y de buena calidad. Y ahí tenemos discusiones que, les repito, nos involucran a todos. Necesitamos unos puntos que se denominan puntos de interconexión, necesitamos más antenas, pero parte de la responsabilidad también es de las comunidades. Cuando uno escucha un poco cuáles son las limitantes que a veces encontramos, pues resulta que a veces tiene que haber una obra y entonces pues el paso de la carretera tiene que estar restringido porque tiene que entrar la tubería con la cual van a hacer las conexiones. Sí es un sacrificio, sí es una incomodidad, pero sin eso no vamos a tener el tipo de internet de calidad que se requiere. Entonces, de alguna manera, repito, todos tenemos que hacer la labor un poco de evangelizar cómo este es un tema de todos. Por eso es que en el lanzamiento de este informe nosotros lo llamamos competitividad para la gente. Y nuestro lema es: la competitividad es con todos. Porque es también con esa persona que no quiere que le abran un hueco en su calle por un tiempo, que no está de acuerdo o mira con desconfianza la construcción de una antena. Pues resulta que de todos depende que, o más vale, sin esa antena, pues los niños de esa región probablemente no se pudieron conectar a su proceso educativo durante la pandemia. Tenemos que hacer sacrificios y esos sacrificios grandes, pequeños, etcétera, realmente sí nos competen a todos. Competen al gran empresario, competen a las personas que tienen mayores ingresos, pero también competen a aquellas personas de las comunidades que probablemente han tenido una vida de mucha exigencia, pero que en algunos casos se requiere que logremos tramitar que en este punto en particular se permita construir infraestructura que nos genere mejores condiciones de vida a todos en el largo plazo. Ok, doctora Ana Fernanda, no la puedo dejar ir sin preguntarle cómo está viendo la economía, cómo vio este segundo semestre, porque particularmente tuvo un crecimiento significativo y fue bastante sorprendente, gratamente sorprendente el comportamiento de la economía en este segundo semestre, a pesar de que nos comparemos contra el peor año de la economía. Sin embargo, hay cosas que se destacan. ¿Cómo está viendo el año entrante? Volando. Realmente yo creo que el cierre del 2021 fue una sorpresa para todos y es bueno que lo digamos. Y no es porque, sí, claro, veníamos de una contracción importante, pero también se contrajeron muchos otros países y realmente pues no tenemos por qué no decir, mire, es una gran noticia que el crecimiento económico en el 2021 venga con este vigor y que probablemente continúe, puede que no a la misma rata, pero en cualquier caso con una dinámica importante a lo largo de 2022. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia que se venga recuperando el empleo. O sea, si usted recuerda, los primeros años desde el 2021 esa recuperación como que se nos estancó y finalmente volvió a tomar dinámica en estos meses recientes. Eso es una buena noticia. Claro, yo quiero que sea más formal que informal. Tenemos trabajo por hacer. Pero yo sí creo que hay que, de alguna manera, celebrar el hecho de que la economía esté moviéndose con esta dinámica, porque además, entre otras muchas cosas, y hablando del ambiente de las discusiones democráticas, pues a la medida en que las cosas se mueven, se genera empleo formal, informal, ingresos, la gente va recuperando el oxígeno. Es que realmente lo que se vivió a principios de este año con las personas sin ver salida a la situación en la que estaban, pues eso daña el espíritu. Entonces yo sí creo que estamos hoy en una situación bastante mejor. Claro que tenemos tareas por hacer, pero la economía está teniendo una dinámica importante y eso es mejor que lo contrario. Y eso es yo creo que esa es una verdad indiscutible. ¿Qué tanto le puede pegar el escenario electoral a la dinámica del crecimiento? Yo la verdad no creo que mucho, quizás porque en mi experiencia cada vez que trataba de mirar un poco
cómo es que se correlacionaban estas cosas. Colombia ha vivido unos periodos políticos muy complicados y cuando ha tenido buenas dinámicas económicas, esas dinámicas económicas han persistido. Creo que obviamente se viene un pedazo o una coyuntura importante en qué es lo que esos candidatos van a determinar, son sus programas y sus ideas. Hasta el momento, como teníamos, apenas estamos como en esta convergencia de las alianzas, pues ya tendremos que ver cuáles son esas ideas y cuáles de esas ideas son mejores apuestas para el largo plazo de Colombia. Y sí, eventualmente eso va a tener un impacto porque además nos van a estar mirando de afuera. Los inversionistas que hoy están apostando van a seguir preguntándose si vale la pena seguir apostando, etcétera. Pero yo creo que para la dinámica del 2022 vamos a tener un buen año. Vamos a tener un buen año y yo creo que esas son buenas noticias. Es preferible que las personas cuando salgan a votar con esperanza y con menos desasosiego. Porque en general esa es una mejor escena mental para que uno tome las decisiones que le parezcan realmente adecuadas según lo que uno crea y quiera para el país. Muchas gracias, doctora Ana Fernanda. Una conversación, como siempre, muy grata. Muy amable por habernos acompañado. Muchas gracias por esta invitación y por dejarnos hablar de este tema que suena muy árido, pero es muy importante para la vida de las personas. Mil gracias. Muchas gracias por estar acá. Siempre las puertas abiertas y seguramente nos vamos a seguir encontrando sin duda alguna. Pues muchas gracias y eso espero, Carlos. Un buen día. Un buen día, muchas gracias a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.